The big difference when he grows up, in fact, if we wanted to wait for the year 2001, is that he will have in his own house, not a computer as big as this, but at least a console through which he can talk to his friendly local computer and get all the information he needs for his everyday life, like his bank statements, his theater reservations, all the information you need in the course of living in a complex modern society. I wonder though, what sort of a life would it be like in social terms? I mean, if our whole life is built around the computer, do we become a computer-dependent society and computer-independent individuals? Arthur C. Clarke, autor de Odisea del Espacio, se ha convertido en uno de los grandes escritores de la ciencia ficción. Junto con Isaac Asimov, han sido los fundadores de lo que hoy llamamos la ciencia ficción dura, cuyos principios se basan en el planteamiento de lo posible para cuestionar los paradigmas del hombre. El cine de ciencia ficción comenzó más como una fantasía que ciencia en sí, con la obra de Georges Méliès, El viaje a la luna, en 1902, la cual se basa en la obra inocente y de poco sustento científico de Julio Verne. 21 años después llegó Metrópolis, de Fritz Lang, cinta que establecía un futuro en el que la clase dominante habitaba la superficie, mientras que la clase obrera habitaba un mundo subterráneo. En la cinta se puede ver el dominio de la clase obrera a partir de utilizar a una mujer robot, fuente de deseo, como medio de manipulación. Si bien, es en este punto en el que la ciencia ficción comenzó a demostrar su potencial como una crítica social. La ciencia ficción opera como un espejo de las inquietudes de la época. Si bien observar una película de ciencia ficción sobre una época específica puede no hablar sobre las condiciones en las que se vive, sino en las que se le teme caer. Los cambios de pensamiento que se dan con los eventos en la historia humana están fuertemente vinculados con las narrativas que el género propone. El caso de Things to Come, basada en el libro de H. G. Wells, es de las pocas cintas que muestran un mundo postapocalíptico previo a la Segunda Guerra Mundial, y plantea los retos de restablecer una sociedad después del fin del mundo. En el caso de Japón, es evidente que en cintas como Godzilla de 1954 se habla de los primeros pasos a adoptar la catástrofe de Hiroshima y Nagasaki como parte del imaginario colectivo, situación que definiría claras tendencias en las narrativas hasta formar una sociedad que revive en sus producciones una cicatriz en la cultura. If a person consistently reads and advocates the views expressed in a communist publication, he may be a communist. But there are other communists who don't show their real faces, who work more silently. Estados Unidos ha pasado por una trayectoria de situaciones que han determinado su producción de cine de ciencia ficción. La paranoia de la invasión comunista se ve reflejada en los títulos que combinan la ciencia ficción con el género de horror. They'll absorb your minds, your memory. El miedo se encuentra incrustado, incluso reflejado dentro de lo que Teodoro Adorno llama la industria cultural, que toma las inquietudes del imaginario colectivo para reflejarlas en producciones cinematográficas. Uno de los problemas que Adorno veía era que la cultura popular carecía de una reflexión y profundidad que la alta cultura tenía. Sin embargo, la ciencia ficción otorga a través de una doble lectura una reflexión sobre la condición actual del hombre. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capable. I'm sorry, Mr. President. La crisis de los misiles desencadenó una serie de cintas relacionadas al apocalipsis nuclear. Y es que la ventaja que goza la ciencia ficción es que frecuentemente uno está familiarizado con la temática que aborda, lo que la convierte, para bien o para mal, en un medio ideal para fusionar conciencia y entretenimiento. Study which shows that the lifestyle of some male homosexuals has triggered an epidemic of a rare form of cancer. Otras temáticas mantienen un perfil menos explícito, como el de la relación entre Alien y el miedo que trajo la epidemia de SIDA. Si Freud había demostrado que la cultura funcionaba como un represor del deseo, la cinta de Ridley Scott alude a un miedo subconsciente, que yace en la posibilidad de la violación y la muerte a partir de esta. I can go slow ahead. Come on down and chum some of this shit.
Pero esta historia da un giro al final de los años 70 con la llegada de Tiburón y Star Wars, los primeros blockbusters, con estrenos simultáneos en el mundo. Las películas eventos son las que comienzan a mostrar contenido cuyas historias buscan una universalidad que todas las demás culturas puedan entender, independientemente de no hablar el idioma del producto. Desde entonces, no solo el cine hollywoodense, sino el proceso de globalización ha generado una cultura en común que ha llevado a las películas de ciencia ficción a abordar temas que no se limitan únicamente a las inquietudes norteamericanas. Adorno ha criticado el molde de repetición con el que se producen los contenidos, y a pesar de que la ciencia ficción cubre temáticas de importancia para la sociedad, es cierto que su principal objetivo sigue siendo ser vender. El cine ha comenzado a verse dividido en la ciencia ficción del espectáculo y la ciencia ficción con un trastorno serio, digno de análisis. Hasta cierto punto, la ciencia ficción está sufriendo un retroceso que lo vuelve a posicionar en un punto sin crítica, más fantasioso, como el de Méliès, donde la ausencia de preguntas críticas mata la esencia del género, como lo son con los superhéroes y los Transformers, cuyo valor cultural no se basa en su contenido, sino en lo que se puede decir sobre una sociedad que consume efectos especiales. Incluso el de las distopías, que irónicamente toman la idea del clásico intelectual de Orwell, 1984, y lo transforman en material de consumo y entretenimiento. Pero como siempre, aparecerán trabajos que rescatan problemas contemporáneos para incorporarlos a una narrativa que genere reflexión, ya sea la superioridad genética de Gattaca, el planteamiento de la discriminación en Distrito 9 o las nuevas relaciones en Her. Hello, I'm here. Hi. Con todos los beneficios que pueda tener el género para difundir un mensaje, es difícil esperar un cambio en la conducta de una sociedad. Si bien, más que advertir para provocar un cambio, la ciencia ficción se convierte más en una metáfora de la crisis humana. A lo mucho, las modas que aparecen en el género pueden convertirse en referentes en la lengua popular. Es como tal película. Será increíble cuando eso exista. O en el peor de los casos, ojalá no terminemos así. Listen to me, Hatcher. You gotta tell them Silent Breed is people! We gotta stop them somehow!